preferimos. Hola a todos, bienvenidos a una entrega más del Escéptico Aséptico. En esta ocasión hablaremos del tema Así hablaba Nietzsche. Antes de comenzar es necesario entender que Friedrich Nietzsche es uno de los filósofos más controvertidos de toda la historia. Sobre él se han escrito muchas páginas de las más diversas tendencias. Personalmente fue un hombre enfermizo y se dice que fue también un loco que inspiró a los nazis. La verdad es que su idea de superhombre se convirtió en la justificación de la supremacía aria, pero por otra parte existen una serie de filósofos y una serie de intelectuales que lo consideran más como un precursor visionario que como un antisemita. Sus escritos son importantes tanto para la filosofía como para toda la cultura moderna, ya que se adelantó a muchas figuras de su tiempo. Él fue un crítico severo de la religión cristiana, de la clase acomodada basada en una moral burguesa, y soñaba con un mundo en el que los seres humanos se convertían en creadores de sus propios valores. Él vivió en una época de profunda modernización industrial. En esta época, en Alemania se dio la abolición de las fronteras aduanales, se crearon todas las redes ferroviarias y se llevó a cabo la reunificación, la cual fue proclamada por el emperador Guillermo I el 18 de enero de 1871. Pero hablemos un poco del hombre. ¿Quién fue Friedrich Nietzsche? Él nació en 1844 en la ciudad de Rocken y murió en 1900 en Weimar. Se le considera uno de los más grandes filólogos, poetas, músicos y filósofos. Él estudió durante su juventud tanto en la Universidad de Bonn como en la Universidad de Leipzig. En 1865 leyó a Schopenhauer, del cual encontraría muchísima inspiración. En 1868 conoció al músico Richard Wagner, con el cual mantuvo una fuerte y sólida amistad hasta que Wagner se convirtió en un antisemita. En el año de 1869, Nietzsche se convierte en el profesor más joven en Basilea, en una ciudad suiza, y en esta universidad obtiene la cátedra de Filología Clásica. En el mismo año, la Universidad de Leipzig, en Alemania, le otorga el doctorado sin la necesidad de realizar una tesis. Es decir, que la obra que ya había publicado hasta ese momento bastó para que fuera considerado como merecedor de este título universitario. También Nietzsche renunció durante su vida a la nacionalidad alemana, siendo apátrida la mayor parte de su vida. En 1872 escribe una de sus obras más importantes, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. En 1873 comienza lo que se llama como periodo crítico de la cultura alemana. En 1879 abandonó la universidad por enfermedades. Entonces, a partir de esta época, a partir del 79, pasaron 11 años en los que Nietzsche se convirtió en un filósofo itinerante, en un filósofo que viajaba muchísimo. En estos viajes conoció países como Suiza, como Italia y como Francia, específicamente Niza. Él se enamoró de una mujer, en un amor no correspondido, Luz Salomé, y mantuvo durante cierto tiempo una relación un poco enfermiza con su amigo Paul Rey y con Luz Salomé, como se puede ver en la imagen que mostraré aquí a un lado. En 1878 Nietzsche escribe Humano demasiado humano, y en el 86 Más allá del bien y del mal. En la filosofía de Nietzsche está implícita la idea de revivir la fuerza dionisíaca de los dioses griegos, y esto significa básicamente renunciar a la moral basada en una vida después de la muerte. Nietzsche fue un pensador original y controvertido, que no vivió como predicó. Lo que sí es cierto es que inspiró a muchísimos artistas y políticos modernos, entre ellos Freud, Unamuno, a pintores surrealistas, a Heidegger, a Foucault y a Borges. Él se volvió loco pues porque, bueno, contrajo sífilis posiblemente en alguna de estas noches en las que acudía a los cabarets, a los prostíbulos en busca de cariño. ¡Chismoso! ¿Cómo pudiste delatarme? No quiero que un cuervo me pique el alma para siempre. El alma, por favor. Eso del alma no existe. Lo inventaron para asustar niños, como el Coco o Michael Jackson. Pero todas las religiones dicen que hay un alma. ¿Por qué mentirían? ¿Qué ganarían con eso?
No los escucho tallar. Pero ¿qué decía Nietzsche respecto a la moral religiosa? Él fue durante toda su vida un fuerte y severo crítico de la religión cristiana. Era crítico hacia la religión cristiana porque pensaba que esta religión creaba una moral para esclavos, en la que se enseñaba básicamente a obedecer la voluntad de Dios a partir de dogmas, esto es, a partir de enseñanzas que nunca se ponen en cuestión. Además de eso, Nietzsche creía que la iglesia y sobre todo los sacerdotes son amigos de los tiranos. Además de que esta religión pues básicamente se trata de ofender al cuerpo y a la vida, es decir, de despreciar el cuerpo y la vida y de buscar la salvación en una vida que se encontraría supuestamente después de la muerte. También Nietzsche es un crítico de la religión cristiana porque considera que esta religión es una especie de filosofía platónica que ha sido vulgarizada para que el pueblo la entienda. En esta religión, en el cristianismo, nos dice Nietzsche, el bien se confunde con la piedad y con la humildad. Nietzsche además fue un crítico también de Sócrates y de Platón, porque consideraba que ellos habían construido un mundo de las ideas y de los valores trascendentales, en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo sensible, con el mundo que nosotros vemos, tocamos y sentimos. Entonces, a partir de esta moral, de esta idea socrática platónica, se inicia una tradición de moral desapegada del cuerpo y de la vida, es decir, una moral que aspira a cumplir con ciertos méritos para llegar al más allá a través de la salvación. Nietzsche considera que tanto la filosofía moral de Platón como la filosofía cristiana es una filosofía decadente, es decir, se basa en el amor a todo lo que no pertenece a este mundo, se basa en adorar supuestas fuerzas espirituales acerca de un mundo detrás del mundo que vemos, sentimos y tocamos. Noé, debes construir un arca que mida 300 codos de largo. 300 codos de largo, más o menos. Exactamente 300. Y en ella pondrás 2 de cada una de las especies. ¿2 especies? 2 de cada especie. ¿Incluso escarabajos? Principalmente escarabajos. De pelos, viejo. Dios no se anda con cuentos. Sí, es el mejor personaje de ficción. Pero a Nietzsche no le bastaba con criticar la moral platónica, socrática y la moral cristiana. Él pretendía transformar toda la moral. En una de sus obras más célebres, Así hablaba Zaratustra, plantea la idea de que Dios ha muerto y lo que lo ha matado es su compasión por los hombres. Nietzsche pensaba que el Dios judeocristiano era incapaz de estimular la capacidad de invención de los hombres. Es decir, la religión judeocristiana nos había enseñado a adorar el mundo del más allá, el paraíso, conduciéndonos a una inmovilidad permanente en este mundo. Él decía que esa moral estaba fundada en el sentimiento de culpa y por lo tanto una relación entre acreedores y deudores debía finalizar. Hay que poner atención aquí porque técnicamente en la religión judeocristiana todos nosotros, todos los seres humanos, hijos de Adán y Eva, tenemos el pecado original en nuestra sangre y por lo tanto somos deudores del acreedor que sería Dios. Nietzsche considera que el ser humano, el hombre, debería entenderse como un animal cuya dignidad está en medir. Y para esto utilizaba la etimología alemana de hombre, que significa Mensch, que significa precisamente eso, un animal que mide. Esta concepción se parece muchísimo a la concepción protagórica de Homo Mensura, es decir, el hombre es la medida de todas las cosas. Nietzsche pensaba además que la moral debía subvertirse, debía cambiarse totalmente. Deberíamos considerar bueno todo lo que eleva el sentimiento de poder, de potencia en nosotros, y malo todo lo que nos produce debilidad. Por lo tanto, el bien, la felicidad, sería la sensación de acrecentamiento del poder. En esta moral, los débiles y los fracasados estarían condenados a perecer. Además de esto, Nietzsche criticaba la moralidad cristiana por otras razones. Decía en primer lugar que creaba causas imaginarias, como por ejemplo Dios, el alma, el yo, el espíritu, el libre arbitrio. Además de esto, en segundo lugar nos decía, la religión cristiana crea efectos imaginarios que no existen. Por ejemplo, la idea de pecado, la idea de salvación, de gracia, de expiación y de perdón de los pecados.
Este tipo de religión, este tipo de moral, se desapega totalmente de las causas naturales, de las causas físicas que nos hacen estar en este mundo, y crea, por lo tanto, un mundo de ficciones y de locura en los creyentes. Esto significa a largo plazo un retroceso fisiológico, una especie de decadencia. Para oponerse a este tipo de moral, él propone una moral basada en el dominio. Es decir, una moral en la que el impulso fundamental de la vida es que nada en este universo es racional. Una moral hecha sobre todo para guerreros, para vikingos, para personas que pelean, que les gusta la guerra. En esta moral, la mirada del ser humano debería buscar siempre un enemigo. Debería conducir la propia guerra, deberíamos amar la paz como un medio para nuevas guerras, y deberíamos estar conscientes de que la guerra y la paz han hecho cosas más grandes que el amor al prójimo. Él creía que siguiendo una moral así, nosotros nos podíamos convertir en unos verdaderos guerreros. Es decir, en seres humanos que creamos nuestros propios valores y que no nos dejamos imponer ninguna doctrina, ninguna religión, ninguna moral. En este sentido, él cree, está seguro que el ser humano debe intentar superarse a cada momento. Estos cretinos me ponen de muy mal humor. Tal vez, pero no me gusta que les digas cretinos. Pero es que son cretinos. ¿Qué tipo de gente puede creer en ángeles? Bueno, tu mamá, por ejemplo. ¿Tú? Pero tú eres una persona inteligente, mamá. Debe haber más en la vida que lo que vemos aquí, Lisa. Necesitamos creer en algo. No es que yo no valore lo espiritual, pero me es difícil creer que hay un ángel muerto en nuestra cochera. Mi pobre Lisa, si no puedes tener fe de vez en cuando, pues te compadezco. No me compadezcas, mamá. Yo te compadezco a ti. Una de las ideas, de los conceptos más controvertidos de toda la filosofía nietzscheana es el concepto de Übermensch o superhombre. Él decía que viendo al hombre más fuerte desnudo y al más débil desnudo, por ejemplo David y Goliat, podíamos descubrir que no existían más que sutiles diferencias entre ellos. Para visualizar lo que sería el futuro de la humanidad, él propone esta metáfora de un hombre tendido en una cuerda entre dos puntos. Por un lado el simio y por otro lado el superhombre. Él pensaba que este malabarista pues es el hombre moderno y debe elegir si ir en retroceso o ir hacia adelante. Los nazis tomaron esta idea para justificar la supremacía aria, pero en realidad este superhombre no es más que una figura metafórica que representa al ser humano cuando se vuelve dueño de su destino abrazando el nihilismo activo. Es decir, un ser humano que se libera de todas sus cadenas, de los falsos valores éticos, morales y sociales dictados por la filosofía idealista de Sócrates y por la religión. Nietzsche considera que el hombre es solamente cuerpo y vida, por lo que debe dejarse llevar por los instintos, negando la hipocresía tanto de la moral como del derecho como de la ética. Hoy en la nota aguda, la controversia del ángel de Springfield. Y nuestra invitada de hoy, por 13ª vez en el programa, la señorita Lisa Simpson. Hola, Kent. Señorita Simpson, ¿cómo puede seguir con su escepticismo si esa cosa de veras parece un ángel? Creo que es una fantasía. Si creen en ángeles, ¿por qué no creen en unicornios, o en monstruos, o duendes? Oh, por favor, Lisa, todos sabemos bien que los duendes se extinguieron. Mire, tiene dos opciones: aceptar la realidad científica o creer en ángeles y vivir en un mundo de fantasía. Ciencia, ¿qué ha hecho la ciencia por nosotros? Adiós, tele. La ciencia es como un hablantín que arruina la película contándonos el final. Yo creo que hay cosas que no queremos saber. ¡Cosas importantes! ¡Basta de palabras! ¡Es hora de destruir! En alguna ocasión, Nietzsche se planteó la idea de que si Dios había muerto, entonces todo estaba permitido. Pero su filosofía, para resolver este problema de las conductas morales, diseñó una idea llamada el eterno retorno. ¿Qué es el eterno retorno? Es una concepción circular del tiempo, algo así como una serpiente que se devora a sí misma. Él dice que en la historia del universo todo se repite infinitas veces de manera incansable. Y el hecho de que así sea nos otorga un principio moral, una especie de norte moral para guiar todas nuestras conductas.
En ese sentido nos dice que el superhombre debería realizar cada una de sus acciones pensando que volverá a vivirlas infinitas veces. Él cree que solamente podemos ser libres cuando escapamos del miedo, es decir, aceptando la irracionalidad y el caos de la existencia que descansa en ningún fundamento. También creía que se debía vivir de tal manera que no se desee ningún cambio en un futuro, disfrutando tanto los dolores como los placeres que nos da la vida. Concluyamos. Nietzsche fue un filósofo que rompió totalmente con la tradición filosófica dominante en su tiempo. Él no aceptaba un mundo de las ideas, ni mucho menos un mundo espiritual. Creía que la religión servía exclusivamente para esclavizar a los hombres, considerando que los sacerdotes administran el culto para su propio beneficio, además de denostar, de humillar todo lo que significa cuerpo, todo lo que significa vida. Él veía en un futuro la posibilidad de generar una humanidad creadora, potente, vivaz. Por lo tanto, negaba la existencia del más allá y afirmaba la existencia de este mundo material, de un gran mecanismo que produce repeticiones infinitas. Algo que es importante considerar es que Nietzsche jamás vivió del todo como predicó en su filosofía. De hecho, fue un hombre relativamente tranquilo, en cierto sentido un pequeño burgués. Muchas gracias. ¡Yo quiero mi paz eterna! ¿Te crees gracioso,